Dios les bendiga, contento de poder llegar a ustedes. Yo quiero, antes de entrar en materia, preguntarte, ¿qué es el amor? ¿Cómo tú lo definirías? El amor es lo que hace que un individuo dé y se dé sin esperar nada a cambio. Dar y darse, dar y darse. Yo tengo muchos ejemplos en la vida de manifestaciones del amor. Donde más hemos visto manifestaciones del amor en ese sentido, en esa forma, es en las madres. Las madres dan y se dan sin esperar nada a cambio. El Señor Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el mayor nivel de amor, dar la vida. Cuando tú das la vida, tú lo das todo. Y si tú das la vida es porque tú no te estás dando nada a cambio. Bueno, en las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar que el amor es el distintivo del cristiano. Si una persona dice que es cristiana y no tiene amor, pues se está engañando a sí misma, porque el amor es la cédula de identidad del cristiano. La Biblia también nos enseña que Dios es amor. Una vez oí a un científico que decía, yo creo que Dios sería tan grande, pero tan grande, que no le daría ninguna importancia a los seres humanos, no como el Dios de los cristianos. Entonces, lo que pasa es que él no sabe que la Biblia nos dice en San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. O sea, el amor de Dios es tan grande que siendo Él tan grande, no le importa nuestra pequeñez y está pendiente de nosotros y ha hecho de todo para salvarnos. Así que los que somos de Dios o los que tenemos a Dios, tenemos que estar llenos de amor. Y si yo pongo un vaso de agua aquí, o un vaso, le echo un poco de agua, vamos a decir que el agua es el amor. Ese vaso eres tú. Tiene un poquito de amor, ¿eh? Y si lo ponemos por la mitad, pues tiene bastante amor, tiene un 50% de amor. Pero si lo llenamos hasta el borde, entonces diríamos está lleno de amor. Entonces tendría que haber una manifestación. Si en vez de amor de agua fuera perfume, una fragancia exquisita, donde quiera que pongas ese vaso se va a llenar todo del aroma y todos van a disfrutar de lo que está en ese vaso, el amor. Así que si nosotros como cristianos estamos llenos de amor, esa fragancia tiene que llenarlo todo a nuestro alrededor. Bien, la buena noticia del coronavirus. La buena noticia del coronavirus. Tenemos aquí a Marina Taveras. Amén, amén, dice Marina. Bienvenida, Marina. La buena noticia del coronavirus es que hay varios países donde ha habido apertura. O sea, se ha permitido que la gente abra los negocios, se ha permitido que la gente salen a correr, salen a pasear, claro, con su mascarilla, con su distanciamiento, etcétera, etcétera. Y se ha notado que hay avance, o sea, menos muertes. También alguien ha dicho por ahí, un funcionario del gobierno italiano, que lo de la pandemia era una mentira y que la mayoría de las muertes no eran por coronavirus. Bueno, eso es un asunto que habrá que investigar. Eso es lo que hay con relación
la buena noticia que hay con relación al coronavirus, que lo que han tenido apertura, se ve menos muertes. Sigue avanzando, sigue avanzando. No vamos a decir que menos muertes es porque han dado apertura, sino porque se han tomado medidas. Una muy buena medida es atender rápidamente a todo el que se contagia. Y esa es la recomendación, no dejar que avance, o sea, atender a la persona. Ya se sabe que la persona que tiene el coronavirus, especialmente si son mayores de edad o tienen algunas complicaciones de salud, hay que aplicarle anticoagulantes y antiinflamatorios, pero temprano, no dejar que avance. Pero sin embargo, aún a los que han avanzado hasta el caso de agravarse, se han utilizado los medicamentos y lo han sacado. Cité el otro día el caso de un señor que ya no se contaba con él. Y alguien dijo, bueno, pero no sirve de nada, vamos a aplicarle el medicamento. Se le aplicó y ese hombre hoy está en su casa. Así que estamos avanzando. Yo creo que en los próximos días tendremos más buenas noticias, porque estamos cansados ya de tantas malas noticias, de tantos muertos, diariamente hablando de se murieron tanto allí, se murieron tanto aquí. Ahora necesitamos buenas noticias, y las buenas noticias son esas. Se está logrando. Ya hay varios medicamentos, ya Israel tiene un medicamento que lo va a producir en masa y lo va a despachar a todas las naciones para que se le ponga, a todo el que se contagie se le va a poner ese medicamento y resuelto el problema. Buenas noticias. Bien, vamos a entrar en nuestro tema. Hoy vamos a hablar acerca de la maternidad de María con relación a Jesús. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que en la Biblia la expresión Madre de Dios no existe. No hay un solo verso que hable de Madre de Dios. También es bueno que aclaremos, ¿verdad?, que en todo lo que nosotros hagamos debemos servirlo. Debemos servir todo lo que hagamos y todo lo que decimos en una bandeja de armonía, de amor, de respeto. O sea que al hablar de este tema no queremos herir susceptibilidades, no queremos hacer daño, no queremos que nadie se sienta mal. Lo que queremos es que entre todos hagamos un análisis. Yo tengo citas aquí, usted busca su Biblia y vamos a analizar los versos que tenemos que hablan de Jesús de María como madre de Jesús, ¿verdad? Son varios los textos que tenemos aquí y entonces vamos a citarlos y vamos a leerlos y vamos a analizarlos, porque es importante. Yo le dije que en la Biblia no existe un solo texto donde Jesús le llamara madre a María. No hay ningún texto. Jesús nunca le dijo madre a María. Por lo menos no está registrado en la Biblia, no está registrado en los evangelios. Jesús nunca le dijo madre a María. En cambio, 77 veces Jesús le dice Padre a Dios. 0 veces a María, 77 veces a Dios. Jesús le llama Padre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en San Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, donde dice Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí tenemos un ejemplo. En el capítulo 11 también el Señor le dice Padre, te doy gracias. Muchos versículos donde Él habla con Dios como mi Padre. Eso abunda mucho en los evangelios. En la misma cruz, cuando Él estaba en la cruz, habló con los dos, habló con el Padre y habló con María. A María le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Se busca San Juan, capítulo 19, versos 25 y 26.
mujer es ahí tu hijo, hijo es ahí tu madre. Pero a Dios le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sí, hay abundancia de ocasiones en las cuales Jesús le llama Padre a Dios, son 77 veces, que es otra cosa que hablamos. Yo le dije a ustedes que el hecho de que sean 77 veces, eso indica un control divino. O sea, el Señor está dando un mensaje con el 0 veces llamarle madre a María, 77 veces llamarle padre a Dios. Ahí hay un mensaje. Justamente eso significa que lo de María y Jesús no se puede llevar más allá de lo humano. O sea, ustedes se van a dar cuenta en el estudio de la palabra que cuando Dios usaba grandemente a una persona aquí en la tierra, en el cielo no se le concede ningún rango. Ese es el caso de Juan el Bautista. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 11 de Mateo, que allí el Señor Jesucristo habla de Juan. Dice, ¿qué ustedes salieron a ver? Y hablando de Juan dice, más que profeta. O sea, el Señor habla grandezas acerca de Juan. Dice en el versículo 11, de cierto os digo, entre los hombres que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es que él. Nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué era tan grande Juan aquí, en la tierra? Era grande. Dice el Señor, no se ha levantado otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. ¿O quiere decir esto que era más grande que Moisés? ¿Que era más grande que Elías? ¿Que era más grande que Daniel? Se refiere a las hembras y a los varones, a todo el mundo. Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer para Cristo. O sea, Dios lo vio así. Y la pregunta es, ¿por qué? Juan ni siquiera hizo un milagro, uno no hizo. No se registra en la palabra que haya hecho un milagro. En cambio, Moisés está lleno de milagros. Todos lo conocemos. Elías está lleno de milagros. Muchos milagros, muchos profetas que se consideran grandes profetas. Que sin embargo, Jesús dice que Juan, que no hizo ni un milagro, es más grande que todos ellos. Y la pregunta ¿es más grande que María también? ¿Qué hizo María que no hizo Juan? Bueno, entre Juan y María hay una similitud, porque los dos hicieron algo que está relacionado con Jesús. Vamos a ver qué fue lo que hizo María. María sirvió de medio para que Dios se hiciera hombre. Eso fue lo que hizo María. María prestó su cuerpo porque Dios la felicitó, Dios le mandó un ángel que lo estaba felicitando. Se sabía que ella no iba a rechazar eso. Si no, Dios no la solicita. Si María se hubiera ido a negar, Dios no la solicita. Aunque ha habido casos en que hay hombres que se le han negado a Dios y Dios ha dicho, no, usted va. El caso de Jonás. Jonás no quería ir y el Señor le dijo, usted va. Y usted va porque va. Y tuvo que ir porque el Señor lo forzó a ir.
Bueno, pero de todas maneras, en este caso, nosotros sabemos que María no se iba a negar. Y nosotros hemos hablado de María como una sierva. Incluso ella misma dice, he aquí la sierva del Señor. Estamos hablando de Lucas capítulo 2. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no se iba a negar. María es un modelo, un ejemplo para la mujer cristiana. Un ejemplo, un modelo. Nosotros queremos que los hermanos entiendan. Aquí está Christopher, Cristo Sedano, Dios le bendiga. Entiendo que fue porque desde el vientre estaba el Espíritu Santo con él y porque fue quien señaló a Jesucristo en el bautismo. Ese es un pastor, ese muchacho es todo un pastor. Esa respuesta no tiene desperdicio, eso está correcto, está muy bien. Sí, lo primero es que la palabra es la única persona en la Biblia que desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que el nacimiento de él se anunció. El de Moisés no se anunció, ni el de Daniel, ni el de Isaías, ni el de Elías. Ninguno de esos nacimientos se anunció. Ni ellos tenían el Espíritu Santo desde el vientre. Aunque de Jeremías dice que fue apartado desde el vientre, pero una cosa es que sea apartado y otra cosa es que sea lleno. El Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista desde el mismo vientre de su madre. Déjenme decirle que ni Jesús tenía el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Claro, Jesús es Dios, eso lo eleva por encima de todo. O sea, Jesús es Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre, porque si es Dios, tiene existencia eterna desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero el Señor, al hacerse hombre, necesitaba el Espíritu Santo y Él lo buscó. Esa llenura del Espíritu, el Señor la buscó porque duró 40 días y 40 noches ayunando. ¿Para qué? Para eso, para tener la llenura del Espíritu Santo. Lógicamente, lo logró. Y después que uno está lleno del Espíritu Santo, eso es algo que hay que mantener mediante oración y ayuno. O sea, hay que tener una vida de oración y de ayuno para mantener en la plenitud del Espíritu. Pero hay algo más. Aparte de que Juan, que lo señaló aquí Christopher, lo otro es aquello de que lo señaló Jesús con su dedo. Estaba lleno del Espíritu Santo del vientre y señaló con su dedo a Jesús, que no pudo hacerlo ningún otro profeta. Y el apóstol Pedro dice que todos conocían que Jesús, que Dios mismo iba a venir. Y ellos estaban buscando cuándo sería, en qué tiempo sería que iba a pasar. Ellos estaban pendientes, todos los profetas, buscando el tiempo. Y Juan tuvo el privilegio de ser quien lo señalara con el dedo y hablara con él. Ustedes recuerdan que incluso Juan lo bautizó. Entonces Juan incluso le dijo a Jesús: tú vienes para que yo te bautice y eres tú que me debes bautizar a mí. Y el Señor Jesús le dijo: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, ¿qué significa cumplir toda justicia? La justicia en la Biblia tiene que ver con la voluntad de Dios. El justo en la Biblia es diferente a nuestro tiempo. Cuando hablamos de justicia, es un término legal. Un juez justo aquí es un juez que imparte la ley correctamente. Eso es justicia. Pero en la Biblia, cuando se habla de justicia, se está hablando de andar dentro de la voluntad de Dios. Y entonces el Señor le dice a Juan: debemos cumplir toda justicia. O sea, todo lo que a Dios le agrada. Hay que hacer todo lo que a Dios le agrada.
Eso es justicia. Y entonces, en ese caso, la orden ¿cuál era? Que Juan bautizara a Jesús. Entonces, ese es lo que significa aquello que Jesús le dijo a Juan. Entonces, esto es lo que hizo Juan con relación a Jesús. María hizo algo también con relación a Jesús. Entonces, sin embargo, Jesús todavía le da más rango a Juan que a María. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que María es mayor que nadie. Yo insisto mucho porque sé que esto va a llegar a los oídos de nuestros hermanos católicos. Y déjenme decirle que cuando hablo de hermanos católicos, porque de hecho no todos los evangélicos son mis hermanos tampoco, pero tengo hermanos evangélicos y tengo evangélicos que no son mis hermanos. ¿Por qué no son mis hermanos esos evangélicos? Porque son falsos, no son verdaderos, son hipócritas, no se han convertido realmente. Del mismo modo, hay católicos que no son mis hermanos porque están ahí adentro, pero no son pueblo de Dios. Ahora, dentro de los católicos hay un pueblo de Dios que son mis hermanos. Y nosotros, los que le servimos al Señor, debemos amar a esa gente que son nuestros hermanos dentro de la Iglesia Católica. Debemos orar por ellos porque el versículo 4 del capítulo 18 de Apocalipsis le dice a ese pueblo de Dios: salid de medio de ella, pueblo mío. O sea, el mandamiento es a salir. Y nosotros lo que estamos haciendo es un aporte que pueda contribuir a que ellos encuentren luz, la luz del evangelio puro y verdadero que está donde en la iglesia evangélica. No está en la iglesia evangélica, está en la palabra. Está en la palabra. Yo no les digo, vayan a la iglesia evangélica a buscar el verdadero evangelio. Es en la palabra donde hay que buscarlo. Gracias a Dios por su palabra. Hoy escuchaba un mensaje sobre la palabra de boca del pastor Seido González. Muy bueno. Y es en la palabra, cuando se emplea el término la palabra en las Escrituras, está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando se habla del agua, en la Biblia se habla de la palabra. Cuando se habla del pan, se habla de la palabra. Entonces, es en la palabra que tenemos que buscar la verdad. Nosotros no creemos que el evangelio se deba dejar cojo. O sea, como, bueno, esto yo lo enseño, con esto es suficiente. El Señor no quiere eso. El Señor habla de algo que es más allá que eso. Vamos a buscar, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 4, y en el verso 13, es Efesios 4, el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El término que se emplea ahí dice, el 13, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con artimaña, con astucia, las artimañas del error. En el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar los santos,
ahí se emplea el término epignosis, griego. El término griego epignosis quiere decir conocimiento pleno. Y el apóstol Pablo utiliza el término epignosis para referirse a Jesucristo, la epignosis de Jesucristo, el conocimiento pleno de Jesucristo. O sea, la palabra no nos manda a nosotros que nos conformemos con una parte. Hay que buscar la plenitud. Entonces, si alguno comienza a decir, bueno, esta doctrina no es tan importante, déjala fuera, para que podamos tener armonía. O sea, aquel grupo no cree en eso y este grupo no cree en aquello. Pues entonces, como en este grupo no cree eso, córtale un pedazo a la enseñanza bíblica y déjala fuera para que podamos tener ese grupo con nosotros. Este otro grupo no cree en aquello, córtale ese otro pedazo a la enseñanza bíblica para que este otro grupo pueda estar con nosotros. Y ahora sí, le hemos quitado muchísimos pedazos a la palabra, porque aquel no cree en esto, el otro no cree en aquello, y así sucesivamente, pero tenemos, mucha gente sí tenemos. Entonces, eso sería tener mucho, pero con menos calidad. Y entonces, en este caso, es mejor tener menos con calidad. Que dicen, lo que se gana en calidad se pierde en cantidad. Lo que se gana en cantidad se pierde en calidad. ¿Qué queremos? Queremos calidad. Queremos que la palabra de Dios esté íntegra, aunque eso significa que seamos menos. Lamentablemente, ¿verdad? Algunos dirán, pero ¿y entonces? Porque debemos tener amor. Sí, no, el amor no puede faltar. Sin duda, el amor no puede faltar. Pero no podemos dejar de hacer. Hay una expresión muy conocida que dice, el amor no quita conocimiento. Yo creo en eso. Eso debemos aplicarlo en todo. Porque si tú tienes un hijo y tú lo amas mucho y tú adoras a tu hijo, pero tu hijo está haciendo algo mal hecho, pero tú quieres tanto a tu hijo que tú se lo apoyas, eso no está bien. Por mucho que tú ames a tu hijo, tienes que decirle eso no. No, señor, eso no va. Entonces, los padres que apoyan a sus hijos cuando están haciendo cosas mal hechas, porque lo aman tanto que lo apoyan. Esa es la expresión que utilizamos cuando los padres apoyan a los hijos en lo mal hecho. Y no debe ser. Entonces, eso pasa con el Evangelio. No, vamos a amarnos todos y vamos a aceptar a todo el mundo. Aunque eso vaya en desmedro de las verdades bíblicas, no puede ser. Lamentablemente, eso no puede ser. Nosotros incluso hemos llegado hasta el extremo de tener que expulsar gente de la iglesia. Y eso es sano, eso es correcto. Si el Señor Jesucristo lo dice, nosotros podemos buscar en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, a partir del verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, yo le dije a ustedes que el Evangelio de San Mateo tiene algunas imperfecciones, pero que en el Evangelio de Mateo hebreo no existen esas imperfecciones, y esa es una de ellas. Ahí dice, si tu hermano peca contra ti, incluso hasta en el mismo griego está más correcto, porque en este caso no es un defecto del griego, es un defecto de la traducción. En el griego dice, si tu hermano peca, hasta ahí, punto. Si tu hermano peca, no si peca contra ti. Y yo recuerdo que en una ocasión yo estaba sugiriendo que se votara de la iglesia. Bueno, a mi esposa no le gusta que yo emplee el término votar, dirá expulsar, o decirle que ya tú no eres el miembro de la iglesia, porque ella estaba en desobediencia, pero no solamente en desobediencia, sino en rebeldía, porque ella decía que ella iba a seguir haciendo lo mal hecho.
¿no? Nadie me va a quitar eso. Yo sigo. Y entonces, frente a esa rebeldía, yo le dije, hay que expulsarla. Y entonces un hermano me citó esto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Cuando yo le cité esto, me dijo, no, pero ahí es contra ti, es un asunto personal. Digo, no, en el original dice, si tu hermano peca. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa tenle por gentil y publicano? No es cristiano. No quiere obedecer. No, mira, sencillamente, tú no quieres ajustarte, pues vete, sal de la iglesia. Tú no puedes estar con nosotros. Busca tu grupo. Búscate quien te apoye en tu cosa mal hecha. Entonces, la iglesia sí debe tener normas de expulsar cuando no se ajustan. Usted se busca, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, en el verso 13 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, no se me olviden de eso, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coman. Ustedes se sentaron en un lugar y él está con un plato ahí en esa mesa, váyase por otra parte. Hágale sentir que usted no se mezcla con él por su pecado. Todas esas son cosas para ayudarlo a él, para que él se avergüence me están haciendo esto porque yo estoy en esta cosa. Y quizás se aparta, porque también la palabra nos dice que si se arrepiente y bien, lo aceptemos. Entonces termina el apóstol en el versículo 13 diciendo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oiga, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y no es que nosotros nos vamos a alegrar, ahí vamos a celebrar, a hacer fiesta porque lo votamos. No, más bien nos vamos a entristecer porque hemos perdido un hermano. Quizá quién sabe qué tan amado es ese hermano al que tenemos que vernos en la obligación de expulsarlo. No puede haber saña, no puede haber encono de ira, de desprecio, nada de eso. Pero cuando hay que hacer una cosa hay que hacerla. A veces los deberes son así. A veces usted está acostado viendo televisión de lo más cómodo y comienza un aguacero y se está metiendo el agua por una persiana. Oye, usted le da como trabajo de pararse, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, ir a corregir el problema. Del mismo modo, a veces hay cosas que no son tan fáciles de ejecutar, pero hay que hacerlas. Y si hay una persona que se le ha llamado una y otra vez, y a veces uno hasta le cede un chin más, a ver, y no, entonces hay que decirle, mire, lamentablemente ya usted no es miembro de nuestra iglesia. Pero eso aplica en todo. Fíjense que ahorita yo le dije, acuérdense de la idolatría. Idólatra. ¿Qué es idólatra? ¿Qué es idolatría? En la palabra, uno de los pecados más grandes es la idolatría. Y la idolatría es muy amplia. Es muy amplia la idolatría, porque si hablamos, por ejemplo, de agarrar una persona, vamos a decir,
y llevarla hasta el nivel de que usted crea que es divino. Y hay casos así. Hay casos así. Grupos religiosos que se van detrás de un hombre. Ahí está, por ejemplo, Mita y Aarón. Aarón todavía es un ídolo para mucha gente. No está bien. Que usted, incluso ellos lo alaban. Le tienen cánticos a esa persona. Lo alaban como si fuera el mismo Cristo, el mismo Dios. Eso es idolatría. Hay gente que dice, yo recuerdo que oí a alguien decir, mi Dios es un peso en el bolsillo. Tienen idolatría del dinero. Tienen idolatría de personas. Incluso cuando una mujer pone a un hombre primero que Dios, eso es idolatría. Si usted tiene en su casa imágenes y usted les prende vela y usted se le arrodilla, eso es idolatría. Que uno dirá, no, yo no la adoro, yo la venero. Venerarla es, si usted tuviera, por ejemplo, una estatua en su casa del apóstol Pablo, que es muy difícil, porque nadie vio a Pablo, pero está bien. Ahora mismo yo he visto estatuas que han hecho de Duarte que no se parecen en nada a Duarte, y dicen, ese es Duarte. Y los días de Duarte van y llevan un ramo de flores y dicen, Duarte hizo esto, Duarte hizo aquello, Duarte es el padre de la patria. Le tienen veneración a Duarte. Pero nadie, nunca he visto a nadie pararse frente a la estatua de Duarte a decirle, Duarte, mira, necesito que me ayude, protégeme, etcétera, etcétera. Nadie se ha parado, no lo he visto. No lo he visto yo. A nadie pararse frente a la estatua de Duarte para pedirle algo, para pedirle protección o pedirle por la nación. Incluso creo que le dirían que está loco. Pero lamentablemente hay gente que hace eso con otro tipo de estatuas, la estatua de Cristo, por ejemplo. Y a esas estatuas le dan nombres. Por ejemplo, tenemos en nuestro país el Cristo de Vallaguana. Entonces la gente va a Vallaguana a hablar con ese Cristo. O sea, hay muchas estatuas en el mundo donde le dan nombres. Le dan nombres. Y eso de que le den nombre no se queda ahí. También hablan con esas estatuas y las adoran. No solo la veneran, porque cuando se venera es lo que yo le dije, que usted puede decir que usted es admirador de la obra de esa persona que está representada en esa estatua. Todavía si nosotros hoy tuviéramos una estatua de Cristo en un parque, vamos a decir aquí en nuestra ciudad, levantamos una estatua de Cristo y en cada fecha que nosotros elijamos vamos a esa estatua y hacemos una actividad y adoramos a Cristo, pero no de frente a la estatua, no adorar la estatua, sino adorar a Cristo. Entonces estaría bien eso. No importa que tengamos una estatua ahí, que nosotros digamos, porque estamos dándole la misma función que a la estatua de Duarte. Sencillamente levantamos una estatua para dar honor a Cristo, sin que pensemos que hablando con la estatua Cristo nos va a oír. O sea, esa idea no es correcta, ni es bíblica, porque nuestro manual para nosotros conducirnos es la Biblia. Pero no vamos a abundar mucho por ahí. Por donde debemos abundar es por el lado de si María es madre de Dios. Ya nosotros dijimos que para ser madre de Dios, para una mujer ser madre de Dios, tendría no solo que parirlo. Porque hoy sabemos, tenemos los adelantos científicos, de utilizar una mujer como un óvulo fecundado por un hombre, y ese óvulo que está fecundado por un hombre que no tuvo relaciones con una segunda mujer,
a la que se le implantó ese óvulo. Y esta mujer, sin haber tenido relación con el hombre de quien se fecundó el óvulo, ahora está embarazada de ese hombre, pero con un óvulo de la mujer de aquel hombre. Eso se da ahora. Eso se llama el alquiler del vientre de una mujer, y esta mujer cría ese bebé en su vientre y lo da a luz, pero ella no tiene nada de ese óvulo. O sea, ese niño no tiene nada de esa mujer que lo parió. Ese niño no va a heredar ni los ojos, ni el pelo, ninguna característica de ella. Todo lo que ese niño tiene es de la dueña del óvulo y de su esposo. Eso se ha dado muchas veces ya. Entonces, los verdaderos padres de ese niño son esa mujer, la dueña del óvulo, y su esposo. Ahora bien, en el caso de María, María queda embarazada parecido a eso. Parecido, digo, no es exactamente. Porque en el vientre de María, ella, no como dice un grupo religioso, es un grupo religioso que dicen que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Y primero que Dios no tiene sexo. Entonces, María queda embarazada, como dice la palabra, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ella va a criar el Hijo de Dios. Y en esa forma es que se parece, porque María está criando en su vientre a un ser que tiene divinidad, que ella no se la dio. O sea, las características divinas de Jesús no fue María que se la dio. Jesús tenía eso desde siempre, desde la eternidad. Nosotros podemos, por ejemplo, buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y el verso 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor está hablando de antes de la eternidad. Le está diciendo al Padre: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. O sea, Jesús tiene conciencia. O sea, ¿quién le dio a Jesús la conciencia? Porque cuando Jesús entra en el cuerpo humano, se despoja de todo lo divino. O sea, ese poder sobrenatural Él no lo usó. Todo lo que Él hizo, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Pero del mismo modo, en su cerebro, Él no tenía el uso de esa conciencia de todo lo que Él fue e hizo en la eternidad. Jesús no tenía eso, sino que el Espíritu Santo se lo daba, le reportaba. Por eso en Marcos capítulo 13 y el verso 32, nosotros vamos a encontrar que Jesús expresa ignorancia. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea, está hablando de la venida. Nadie sabe del día ni la hora, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea, está diciendo: yo no sé. En ese momento Jesús no sabía el día ni la hora. Está manifestando ignorancia. Entonces, cuando Jesús dice: glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ese es un conocimiento que se lo reportó el Espíritu Santo. Él está hablando de lo que Él era antes de la fundación del mundo.
aquella gloria que tuve contigo. O sea, estábamos en gloria. Cuando habla de estar en gloria, significa, los dos estábamos en el mismo nivel. La gloria que teníamos los dos allá. Bien, entonces, todo eso Jesús lo tenía cuando Él vino al vientre de María. O sea, María no le aportó nada. Se parece al caso de la mujer que le alquilan el vientre. Pero el óvulo no es de ella, ni el espermatozoide de ella. Ese óvulo fecundado es de esa señora y su esposo. Esta mujer que lo está criando en su vientre no puso nada ahí. Está alimentándolo a través, ¿verdad?, de la placenta, pero ella no puso nada. ¿No? Las características, los cromosomas, los genes, nada. Ella no puso nada ahí. Cuando ese niño nace, se va a parecer a papá, se va a parecer a la mamá, los dueños del óvulo y los espermatozoides. Y el espermatozoide. Eso debe quedar claro. Eso mismo fue lo que pasó con María. Y María entonces, al nacer, tendríamos la razón por la cual Jesús nunca le dio madre. Porque Jesús estaba claro, perdónenme, yo sé que hay gente que se va a sentir mal con esto que yo estoy diciendo, pero no es mi intención de verdad. Por favor, deténgase y analice. Tenemos la Biblia aquí. Busque su Biblia, vamos a analizarlo. Entonces Jesús está claro del asunto. Jesús está claro de que Él vino a través de María, pero María no es. María es la madre de la humanidad de Jesús. Pero Jesús, a ese aspecto de lo humano, Él no le da ese valor. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿por qué motivo Jesús nunca le dijo madre a María? ¿Por qué en cambio le dijo 77 veces Padre a Dios? Porque Él estaba consciente de que María fue usada. Y el hecho de que María no sea la madre de Dios no le quita nada a María, porque si no se le dio, si se le dio para luego quitarle, sí. Pero si nunca se le dio y ahora resulta que estamos claros de que no tiene eso, entonces a ella no se le quitó nada. Nosotros hemos sido acusados de que odiamos a María, y nada más lejos de la realidad, porque María para nosotros está, yo diría que por encima de los apóstoles, por debajo de Juan, pero por encima de los apóstoles, en el sentido de que los apóstoles no tuvieron ese privilegio que tuvo María de ser la madre de nuestro Señor. Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas, ustedes no tienen la Biblia en la mano, ¿sí? En Lucas capítulo 1, verso 43, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Eso está en Lucas capítulo 1, verso 43. La madre de mi Señor. Ustedes recuerdan que yo les dije que hay quienes alegan, o sea, los teólogos católicos alegan que si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Esa es la lógica de ellos. Entonces ya vimos que no es así. O sea, cuando hablamos por ejemplo de la mujer que alquila su vientre, ella es la madre del niño que nace en el sentido de que ella lo parió. Pero la que aportó el óvulo dice, tú solamente lo tuviste en tu vientre, pero ese niño es mío. Y si vamos a analizarlo, es así. La verdadera dueña es la que aportó el óvulo, que ese niño tiene en su cuerpo
todo lo que es de esa mujer que aportó el óvulo y de su padre, el dueño del espermatozoide que fecundó ese óvulo. Si van a buscar algo de la que lo parió, no le van a encontrar nada, nada absolutamente. La que lo tuvo en el vientre y lo parió, esa no puso nada ahí. No, en el cuerpo de ese niño no van a encontrar nada de la que lo parió. Entonces, ¿cuál es la madre? Sin duda, la que lo parió es madre en un sentido, pero la dueña del óvulo y su esposo son los verdaderos padres. Al final son los verdaderos padres de ese niño. Y eso pasa con Jesús. Jesús tenía claro que su naturaleza, la que iba a quedar después que él cumpliera, porque Jesús terminó su obra aquí. Si usted, por ejemplo, agarra a Cristo, el Señor le permita, pues el Señor tiene un cuerpo. Y si analizan el ADN de ese cuerpo, no van a encontrar nada de María, absolutamente. Nada de María. Todo lo que María puso desaparece con la resurrección. Cristo muere y en el momento de la resurrección a Jesús le dieron un cuerpo glorificado, que no tiene nada que ver con el cuerpo que murió. Hubo una transformación que convierte a Jesús en un ser glorificado y sobrenatural, en el caso de él. Glorificado y más bien, más que sobrenatural, divino. Convierte a Cristo en un ser glorificado y divino. Cuando nosotros resucitemos, nada de este cuerpo vamos a tener, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, pero no divino, solamente divino en el caso de Jesús, pero sí glorificado y sobrenatural. Nuestro cuerpo va a ser sobrenatural, glorificado y sobrenatural. Eso debe quedar claro en nosotros. Le citamos a Lucas, capítulo 1, verso 43. Ahora usted se busca a San Juan, capítulo 2 y verso 3, donde dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Usted no va a encontrar en ninguna parte. Por ejemplo, aquí, imagínense usted, si hubiera dicho eso ya, no hay discusión. Juan capítulo 2, verso 3, y faltando el vino, la madre de Dios le dijo: no tienen vino. Bueno, ya ahí se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Dice ahí que María es la madre de Dios. Y faltando el vino, la madre de Dios le dijo: no tienen vino. Pero no dice así. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. En el verso 4, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Que es una de las dos ocasiones que nosotros vamos a encontrar que Jesús, en vez de decirle madre, le dice mujer. San Juan capítulo 2, verso 4, San Juan 2, 4, y San Juan capítulo 19, verso 25 y 26, donde dice, mujer, he ahí tu hijo. Yo le dije que hay versiones que han traducido madre, he ahí tu hijo. No está correcto porque en el griego no dice madre, mitir, sino yini, mujer es que le dice. Otra ocasión en que aparece en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ya Jesús se había ido a los cielos, ya había resucitado y se había ido a los cielos. Y allí, todavía después de esto, se le sigue llamando a María la madre de Jesús. En Lucas 1:43 le llama la madre de mi Señor,
la madre de mi Señor, la madre de Jesús en San Juan y la madre de Jesús en los Hechos. Pero madre de Dios nunca lo vamos a encontrar. Y es incluso, es un poco peligroso llamarle madre de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque ese es un concepto del paganismo. Los dioses tenían madres. En el paganismo los dioses tenían madres. Y no podemos traer ese concepto al cristianismo. Ese concepto de dioses con madres no lo podemos traer acá. Aquí tenemos a una mujer santa, a una mujer buena, a una mujer entregada, que fue elegida por eso. Fue elegida por eso. Tampoco la palabra nos dice a nosotros que María tuviera una calidad superior a otras mujeres que pudieran haber tenido la misma calidad. O sea, ¿cuántas mujeres como María había en su tiempo? La Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice a nosotros, los evangelios no nos dicen a nosotros que hubiese mujeres tan santas como María. Ahora, no tenemos motivo para suponer que no pudiera verlas, que fueran iguales que María. O sea, aquí tendríamos que entrar en el tema de la Inmaculada Concepción, pero eso es tema para otro estudio. Pero sí, no tenemos ningún texto que nos diga a nosotros, que María era superior a otras mujeres en ese sentido. No hay nada. Yo siempre abogo porque nos quedemos con lo que la palabra nos dice y no inventemos. Que no nos vayamos más allá de lo que la palabra nos dice. Nosotros vamos a terminar este tema hoy. Ya no vamos a seguir hablando de María, Madre de Dios. Y me gustaría que ustedes eligieran el tema del próximo miércoles o de lo sucesivo, porque el miércoles vamos a dedicar una hora, pero a partir de mañana lunes nosotros vamos a ir tocando el nuevo tema. Por lo tanto, esta noche aquí tenemos, yo no sé cuántos hermanos nos están viendo. Según el reporte ahora mismo no aparece nadie, no hay ninguno. Que es lo que yo quisiera conseguir, que los discípulos de Jesús, del grupo, ¿verdad?, pudieran estar presentes, hacer acto de presencia en este estudio, que estén allí. Pero ya veremos si podemos lograr eso. Vamos a estar orando y pidiéndole a nuestros hermanos que forman parte del grupo, que ahora mismo vamos por 53 y no están aquí ahora. Yo les pido, yo les suplico que por favor en estos estudios estén allí conmigo. Eso es lo que yo les pido. No es una condición ni mucho menos, porque esto va a quedar grabado y yo sé que hay muchos que dicen, bueno, yo no voy a estar ahí, pero yo lo veo después. Pero a mí me gustaría que estuvieran ahí. Entonces, elijan el tema. Ustedes pueden, después que oigan este estudio, entonces mándenme notas y yo voy a ver un sondeo ahí a ver cuál tema escogemos para tratarlo. Que no sea yo que lo escoja, que lo escojan ustedes. No importa el tema que ustedes quieran, podemos tratarlo con toda la dedicación y dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Anotaron la cita: Lucas 1:43, San Juan 2:3 y 4 y Hechos 1:14. Esa cita tenemos donde se habla de la madre de nuestro Señor, se habla de la madre de Jesús. Pero también ustedes pueden anotar las dos citas donde Jesús le llama mujer a María, que es
San Juan capítulo 2, verso 4 y San Juan capítulo 19, versos 25 y 26. Aparte de esta cita que tenemos, no hay ninguna más que pueda usarse para decir que Jesús es Madre de Dios. Además, ese es un concepto que comenzó a usarse del 325 en adelante. O sea, eso por eso no está en el Nuevo Testamento, porque no es un concepto del periodo apostólico, sino que es del periodo post-apostólico. El uso del término Madre de Dios es del periodo post-apostólico, del 325 en adelante. Vamos a incluso a aportarle que incluso el término que se utilizó fue Theotokos, que no fue ni Madre de Dios, sino paridora de Dios. Theotokos. Pero lo de Madre de Dios ya, con el hecho de que sea posapostólico, le resta valor, porque las escrituras que tenemos son las que son canónicas, las que tenemos en el Nuevo Testamento. Toda escritura fuera del Nuevo Testamento no es canónica y no tiene la credibilidad que tienen los libros canónicos de la Biblia. Tenemos 4 minutos. Yo les recuerdo que nosotros, los cristianos, debemos parecernos a nuestro Padre Celestial, debemos parecernos a nuestro Señor en el amor. Vamos a brindar amor a todo el mundo. Como les dije al principio de este programa, si hay un vaso lleno de una fragancia exquisita, buena, donde quiera que usted la ponga, la habitación se va a llenar de ese olor. Si nosotros estamos llenos de Dios, a nuestro alrededor debe todo estar lleno de esa fragancia, del amor de Dios. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna sugerencia, este es el momento para que usted formule una pregunta para que la contestemos mañana, no hoy, porque así podemos dedicar más tiempo a sus preguntas. Ojalá que ustedes abunden en las preguntas, porque así nosotros podemos cada día dedicar tiempo a una pregunta. A veces habrá preguntas que necesiten más de un programa, pero tal vez con 10 minutos de cada día por pregunta que le dediquemos a las preguntas sería suficiente. Por hoy estamos ya llegando al final. Le estamos muy agradecidos a ustedes de su tiempo y le pedimos que escuchen este programa más de una vez para que puedan agarrar más del 10% de su contenido. Cuanto más agarren en su mente, en su corazón, mejor. Y entonces será mañana a las 6:30. Yo le pido que esté con nosotros para ver cosas nuevas del coronavirus y para compartir conmigo algún aspecto de la palabra. Ustedes pueden formular su pregunta a través de nuestra página de Facebook, en los Discípulos de Jesús, o en Pastor Segundo Abreu Oficial, en Segundo Abreu Lizardo. Ustedes pueden poner sus preguntas y nosotros vamos a tratarlas con todo el amor de Dios puesto en ello. Así que les esperamos mañana en un programa más a las 6:30 de la tarde de mañana, y que Dios les bendiga abundantemente.